Doctor ingeniero Felipe Biela, presidente del COPAIPA, Consejo Provincial de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines de Salta. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Hola Ceci, ¿cómo están? Qué gusto conversar con ustedes y a través suyo con su audiencia, ¿no? Por favor. Bueno, decimos, qué importante que se dé esta charla en este contexto. ¿Qué es lo que, primero usted como profesional, le pasó cuando vio lo que sucedió en Venezuela? Bueno, como a todos, muchísima tristeza porque realmente estas tragedias que verdaderamente azotan a lo largo y ancho del mundo permanentemente son imprevisibles, ¿no? Y cuando por ahí no se han hecho los deberes, cuando no se ha gestionado el riesgo adecuadamente, cuando no se han controlado las normas sismo-resistentes en las estructuras, cuando por ahí los estados a veces no se han involucrado adecuadamente, genera muchísimas más muertes de las que se hubieran producido si se hubieran hecho las cosas bien. Vos sabes que desde COPAIPA nosotros hemos viajado a todos los lugares donde se produce un sismo para estudiarlo y después traer conjuntamente con las universidades esa experiencia. Y por ejemplo, te cuento, fuimos a Chile, fuimos a Ecuador, fuimos a Turquía, que fueron tragedias tremendas. Sí. En el caso de Ecuador, por ejemplo, vos sabés que vimos en la zona cero cantidades de personas que habían fallecido, no por el sismo en sí, sino por una muy mala gestión en las evacuaciones, personas que habían muerto aplastadas, no sabían qué hacer, pero una cosa terrible. Lo mismo en Turquía, también vimos que hubo negligencia tanto estatal como de los contratistas, y de hecho hoy hay cantidades que están presos, ¿no? Entonces, Salta, si bien tenemos una mejor preparación, ¿por qué? Porque hace muchos años ya, más de 30, el Consejo de Ingenieros es el que verifica el cumplimiento de las normas sismo-resistentes en los proyectos, pero debemos nosotros trabajar para que en la obra se replique ese proyecto, y ahí ya hay una responsabilidad de los municipios y de los profesionales, por lo cual nosotros permanentemente estamos insistiendo con eso. Por otra parte, hace más de 12 años hay un plan de gestión de riesgo sísmico en la provincia, pero ya los actores no son los mismos, ya han cambiado los responsables de defensa civil, de bomberos, de la policía, han cambiado también directivos gubernamentales y demás. Entonces nosotros tenemos que volver a actualizar ese plan de gestión. Bien. Y lograr además, y esto es fundamental, que periódicamente, por lo menos una vez al año, hagamos los simulacros de evacuación ante situaciones de riesgo. O sea, hoy Salta no está preparada para una catástrofe como la que vimos en Venezuela, por ejemplo, porque hay que actualizar un laburo que sí se estuvo haciendo, pero que quedó, no sé, vetusto, quedó en el olvido. Bueno, Salta está preparada como ciudad en términos de que la mayoría de sus edificios cuentan con estructuras, ¿no? Cosa que en muchos otros lugares no ocurre, y desde hace más de 30 años, 40 años, una estructura sismo resistente verificada en el proyecto. Pero también vos sabés que hay montones de edificaciones que son muchísimas más antiguas, inclusive hasta de barro, de adobe, ¿no? Tenemos edificios como nuestra catedral, que realmente no tiene una estructura de soporte ante un sismo. Entonces, nosotros debemos volver a actualizar el plan de gestión de riesgo sísmico, y no solamente cuidar las edificaciones, sino también tenemos que cuidar todos los protocolos ante una emergencia. Vos sabés que ante una emergencia se tiene que cortar el agua, se tiene que cortar el gas, se tiene que cortar la electricidad para que no se generen otras muertes que se producen muchas veces porque no se sabe cómo proceder. Y es por eso que estamos llevando adelante este evento hoy a las 20, y nuestro compromiso es impulsar una nueva actualización del plan de gestión de riesgo sísmico, incorporando tecnologías modernas. Ceci, hoy tenés el celular, tenés las redes sociales, tenés inteligencia artificial. Lo que se veía mucho es cómo, con Google para Android permitió, ¿no?, que se sepa, que se conozca 10 segundos, no es mucho tiempo, pero entre 10 y 7 segundos, que mucha gente pudo salir de los edificios porque le llegó esa alerta temprana en el celular. Por supuesto, pero si a la mayoría de la población que no prestó atención a esa noticia, si hoy le llega una alerta, no sabe ni qué es, ni lo agarra el celular.
Entonces Claro. tenemos que capacitar y vamos a impulsar estas herramientas y estos protocolos, no solamente a nivel presencial en la escuela y demás, sino también tenemos que difundirlo por las herramientas maravillosas que tenemos. Y ustedes, que son excelentes comunicadores, van a apoyarnos seguramente porque Claro. todo el mundo se va a sumar a esto. Entonces Bien. tenemos que generar esto porque necesitamos una población capacitada y además resiliente, que esté en condiciones de que Dios no lo quiera, pero si ocurre una tragedia, estar preparados. Dijo Ahora- que la mayoría Sí. la mayoría de los edificios sí obviamente cuentan con estas cuestiones antisísmicas, pero puede suceder que hay construcciones que quizá no cumplen con estos requisitos, que se hacen de una manera no formal, no regulada. ¿Está pasando esto en Salta? Bueno, vos sabés que siempre, como en todos lados y en todos los rubros, siempre tenés una cuota de informalidad, ¿no? Por eso nosotros de Copaipa siempre le aconsejamos a la gente que recurra a un profesional matriculado, no solo en temas relacionados con las estructuras, sino también las cuestiones eléctricas y de gas, porque vos fíjate que siempre que por ahí hay que lamentar algún accidente es porque se han realizado cosas sin la supervisión adecuada, ¿no? Por ahorrarse a veces unos pesos se termina pagando un precio muy caro porque una vida no tiene precio. Ahora, ¿cómo se le cuenta a la gente? ¿No? Pensaba en esto que te preguntaba Cecilia, pero también si vos vas, por ejemplo, a los barrios, ¿no? O porque uno podría pensar, ¿no? Los edificios que se hacen en el área centro, que cumplen con los requisitos, que se analizan con qué materiales se están haciendo, pero en muchos barrios o en el interior de la provincia también hay numerosas edificaciones que no cumplen con ningún tipo de requisito, incluso con los materiales que se construyen, y son edificaciones donde va mucha gente a alquilar. ¿Cómo hace la gente que va a alquilar, por ejemplo, para saber, para conocer si el departamento que está alquilando reúne las condiciones mínimas frente a una situación de sismo? Mira, en términos generales, en todos los edificios de altura de la provincia han sido verificadas las normas sismo resistentes en los proyectos, ¿no? Y los municipios luego y los profesionales han hecho que lo que dice el proyecto se cumpla. Sí. Por ahí la situación más grave está en los barrios informales. Ujú. A veces la gente... Asentamientos. Vos sabés que sí, vos sabés que no solamente construyen en laderas donde hay un riesgo enorme, y además no tienen agua, no hay manera de llevarle la cloaca, o sea, tenemos gravísimos problemas, pero por sobre todo, además, ante un sismo, corren un doble riesgo. Afortunadamente son construcciones bajas, ¿no? Porque el sismo se potencia con la altura. Ujú. Entonces, cuando vos tenés algo de planta baja, bueno, siempre es mucho menos arriesgado tener un edificio de 10 pisos. Por suerte, Sí. los edificios de 10 pisos en general tienen controles mucho más estrictos, ¿no? Ujú. ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos que son varias cuestiones y que hay que capacitar mucho. Me encanta esto que se esté pensando en las escuelas, en los chicos. Pero ¿qué es lo que deberíamos hacer o el lugar más seguro ante un movimiento sísmico? Mira, lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar seguro, porque vos sabés que la gente muere porque se le caen cosas de arriba. Así la estructura sea sismo resistente, ¿no? Y ni bien tiene oportunidad y se ha detenido, salir, buscar la calle. Obviamente va a depender del nivel y el grado de virulencia del sismo, ¿no? Realmente hay una serie de cosas y en pocos minutos es difícil dar un consejo. Por eso es que queremos impulsar esto que te digo. Y vamos a tratar de llegar hasta el último rincón de la provincia, porque Salta es una zona sísmica 3, como vos bien decías, ya sos una especialista, casi ingeniera sísmica. Decías todos esos datos maravillosos que van a permitir llegar hasta el último rincón, porque a mí me ha tocado, justamente estaba en el consejo y estuve en el comité de crisis cuando fue el sismo del Galpón, donde se derrumbó la escuela, se derrumbó la iglesia, se derrumbaron un montón de viviendas y se deterioraron un montón de casas. Afortunadamente, en la iglesia y en la escuela, que es donde había gente hasta hacía un poquito tiempo, ya la habían evacuado antes del sismo, ¿no? Pero desgraciadamente una señora que vivía en una vivienda muy antigua, que no tenía estructura sismo resistente,
se derrumbó y no pudo salir, o sea, hubo que lamentar un fallecimiento. Pero, es decir, nosotros sabemos que esto puede ocurrir en cualquier lugar de la provincia. Y en cualquier momento. Claro. En cualquier momento Porque y en nosotros, cualquier lugar. bueno, el día que pasó lo de Venezuela, hacíamos diferentes preguntas en la calle y la percepción generalizada es que estamos muy relajados, no hay una preocupación ciudadana así es. con respecto a algo que nos puede ocurrir de un momento a otro. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se instala que realmente, no sé, tengamos la mochilita preparada, como muchas veces se dice, para estas eventualidades? Ni más ni menos. Nadie tiene una mochilita de emergencia que es muy básica y muy elemental, pero la mayoría no la tiene. Mirá, se trabaja concientizando. Vos sabés que en el Copaipa, si vos vas a un curso, a una capacitación, a cualquiera de nuestros salones, sea de lo que sea, antes de empezar la charla se pasa un videíto explicando las medidas de seguridad y cómo deben hacer para evacuar ante un sismo o un incendio, ¿no? Claro. Y esto lo tenemos que replicar absolutamente a todos los lugares y ese es nuestro compromiso. Y va a ser mucho más fácil hoy. Claro, ¿cómo hacemos, por ejemplo, en el cine, ¿no? El otro día fui al cine y vos vas al cine y no hay no sé, una indicación que te diga en caso de situación. Tenemos que generar las normativas para eso. Y es por esto que te digo que este plan de gestión del riesgo sísmico que queremos actualizar tiene que tener una parte en donde hay que modificar las normativas y concientizar al arco político de la importancia de tener ordenanzas que establezcan la necesidad de informar cuando estás en un lugar cerrado. Pero no pensemos solo en un cine, pensemos en todos lados. Vos hoy estás en un canal. ¿Hace cuánto que no hace en el canal un simulacro de evacuación? No, olvídate. Sí. Bueno, pero el sismo va a ser en el canal, en el hospital, en la escuela, en la empresa, en un edificio. Los edificios privados, por ejemplo, generalmente los edificios en altura, tampoco hay una capacitación y debe ser obligatoria porque es donde más riesgo a veces de colapso tenés ante sismos que están fuera de lo que es el grado de dimensionamiento, porque todo se dimensiona para un sismo tipo. En Venezuela también vos sabés que hubo 2 sismos de alrededor de 7 puntos que generaron en la interacción el efecto de un sismo de quizás de 10, ¿me entendés? Claro. Muy por arriba del diseño. Entonces también estas cosas hay que prepararlas. Bueno, esto me decía Matías fuera del aire que obviamente que el desastre que se generó en Venezuela es porque claramente, obvio, no estaba preparada. Incluso las construcciones, ¿no? Que se llegó a ver que las paredes ni siquiera que estaban hechas de un material que no era apropiado para una zona como la que en la que se asentaban esos edificios, ¿no? Empezaron a ver videos donde se mostraban columnas que estaban, si bien revestidas con cemento, pero que en el interior eran como un material parecido a tergopol. Bueno, un montón de falencias que tenían todos esos edificios que incluso habían sido construidos por el Estado. Bueno, acá cuando el Estado construye, bueno, si bien no construye edificios, pero no sé, supongamos, no sé, los monoambientes o no sé, o alguna otra construcción que si bien no tiene tanta altura, también todo se vuelve un lugar peligroso en un momento. Peligrosísimo. En una situación como esta. Mirá, yo te cuento, el Copaipa, cada vez que hay una tragedia, viaja a aprender, ¿no? Desgraciadamente aprendemos mucho de la tragedia. El Copaipa fue a la tragedia de Chile, a la tragedia de Ecuador, y la última gran tragedia fue en Turquía, ¿no? Sí. Colapsaron más de 80.000, escuchá, ¿no? Sí. 80.000 edificios. Y vos sabes que una gran cantidad de eso ha sido por negligencia en las normas. Y hay contratistas y funcionarios hoy presos, pero ¿qué ganamos con que estén presos? Tendríamos que haber hecho lo que se hace acá en Salta en términos generales, que es tener organismos que puedan controlar antes, durante y que después se ocupen de gestionar el riesgo sísmico. Y eso es lo que queremos hacer y vamos a hacerlo. Bien, qué importante, ¿no? Qué importante. Para que me quede esta duda, ¿viste? Cuando te agarra el sismo, ¿viste? Que decían, bueno, ponete debajo del marco de una puerta, por ejemplo. ¿Eso es un buen consejo? Es un buen consejo porque lo que uno busca es que estés abajo de un elemento resistente.
en las puertas arriba generalmente hay un dintel, ¿no? Y ese dintel, en términos generales, te puede proteger, o si ves una viga cercana, también. Y si no, te tenés que meter abajo del escritorio o algo que en definitiva te proteja de lo que puede caerte en la cabeza, ¿no? Pero ni bien amenguó el fenómeno, hay que ir a un espacio libre, a un espacio abierto. Y si se produjeron algunos daños o deterioros, hay que apagar y cerrar el gas, cerrar la luz, cerrar el agua, ¿me entendés? Porque todo eso potencia el grado de accidentología que se puede generar. Y hay que hacerlo de manera ordenada. Mirá, en Ecuador nosotros verificamos cuando fuimos a la zona cero del sismo que muchísimas personas no habían muerto por el sismo, sino tratando de evacuar los edificios. Por eso llevamos no solamente nuestros especialistas en temas de sismo, sino llevamos nuestros especialistas de Copaipa en lo que es seguridad e higiene para diseñar adecuadamente las vías de escape, etcétera, ¿no? Y vamos con las universidades. Luego venimos acá y los replicamos, no solamente en nuestra provincia, siempre lo hacemos a nivel nacional. Y ahora vamos a planificar, cuando ya pase un poquito toda esta situación tan penosa, vamos a ir a Venezuela, por supuesto, y vamos a traer esa experiencia. Y te aseguro que hay negligencia por un lado, en términos de que no se han respetado determinadas normas, y por supuesto también va a haber algo de desidia en términos de que no se ha capacitado adecuadamente en una zona que es de riesgo sísmico. Tienen 2 fallas, es muy parecido a lo que le pasa a Salta, ojo, tienen 2 fallas. Lo que está pasando en Salta, ¿no? Que hay como cierto olvido, tiene que ver también mucho con una cuestión cultural que se dejó en manos de los santos patronos, el Señor y la Virgen del Milagro, como que por eso la gente está un poco tranquila, pero... Y yo creo que algunos pueden confiar que nos ayude, y seguramente nos va a ayudar el Señor y la Virgen de Milagro, pero mejor si estamos preparados, ¿no? Porque también ahí en el Guaira, donde fue toda esta tragedia, también tenían sus santos patrones, Sí. Ahora, por ejemplo, ¿no? La policía, los bomberos, o sea, ¿tenés conocimiento si hay dentro de su formación aspectos, no sé, vinculados a pensar cómo desplegarse, cómo trabajar en catástrofe? Más allá, digo, de los simulacros, ¿no? Porque también hablábamos, ¿no?, con gente en la calle que decía, bueno, se hacen los simulacros, pero ya está la ambulancia esperando. O sea, se hace todo como un teatro, ¿no? Como está todo guionado, y en realidad en un momento... en estas situaciones no hay guión que sirva para nada, ¿no? Es como... Es así. Tiene que ver con otra instancia, pero con años, ¿no?, de preparación para poder afrontar esto. ¿Quiénes van a ir hoy acá a la charla esta? ¿Van a ir estos espacios, la policía, los bomberos, defensa civil? Hemos invitado a varios espacios de especialistas para impulsar, como te decía, este proceso de actualización del plan de gestión del riesgo sísmico. Si bien de manera aislada hay muchos actores que saben cómo proceder, nosotros necesitamos hacerlo de manera integral. Los comités de crisis no se reúnen hace años, ni siquiera para hacer una simulación. Y vamos a ponernos como gran objetivo lo que yo te dije, o sea, no solamente hacer la actualización normativa, la actualización tecnológica. Hoy, ¿cómo es posible que no usemos las herramientas que tenemos para hacerlo? Y por supuesto, vamos a fundar esto en los comunicadores, en ustedes, que son los que llegan hasta el último rincón, ¿no? Y lo van a hacer con gusto, porque sé que en Salta todos somos solidarios. Exactamente. Bueno, hoy la convocatoria entonces a este taller, charla para reflexionar, importantísimo. En el mes de la ingeniería va a estar esta mesa debate. Salta está preparada para un desastre de gran magnitud. Hoy, lunes 29, 20 horas, sí, así que es una modalidad presencial. Fundación Copaipa subiría 291. ¿Están trabajando con la municipalidad y con el gobierno de manera articulada? Sí, siempre. El Copaipa siempre trabaja de manera articulada con todos los organismos públicos. Vos pensás que es el único consejo del país
que tiene delegada la responsabilidad de la verificación de normas sísmicas, normas eléctricas y normas de higiene y seguridad. De manera tal que nosotros permanentemente estamos trabajando en cada vez brindar servicios de excelencia. Y esta delegación es para toda la provincia, ¿no? Claro. Es un trabajo muy, muy importante que hacemos, además de, por supuesto, participar en todos los otros ámbitos como asesores. Vos sabés que el COPAIPA, el Consejo de Ingenieros, tiene más de 200 especialidades técnicas. Todo lo que es la parte dura, civil, hidráulica, vías, etcétera, la parte eléctrica, electrónica, electromecánica, de aviación, ingeniería en recursos naturales, medio ambiente, forestal, agronómica, y te puedo seguir mucho tiempo, ¿no? Informática. Entonces, pensá todas las oportunidades y posibilidades que tenemos de acercar esta experticia que tienen nuestros matriculados a la gestión de gobierno. De hecho, con el municipio de Capital tenemos un convenio con la fundación del COPAIPA. Hay más de 40 profesionales que prestan servicios para mejorar diferentes áreas, entre ellas los controles de obra, los controles de higiene y seguridad y también las especialidades y cuestiones ciudadanas.